Gracias. Excelente, gracias, les amo. Discerniendo el obrar de la serpiente para que no tenga ventaja alguna. Repita eso conmigo. Discerniendo. Ay, hágalo como si hubiera yo sé que hoy es el desayuno con recalentado y costilla y toda esa vaina. Discerniendo el obrar de la serpiente para que no tenga ventaja alguna. Hay algo que se llama discernimiento espiritual, que la iglesia Maranata Cali lo necesita. No somos una iglesia niña, no somos una iglesia inmadura, somos una iglesia con un destino y un propósito. El discernimiento es la capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para descubrir el obrar de la serpiente. La serpiente puede tener ventaja, ganarnos la delantera cuando no la discernimos. El gran problema de Job es que creyó lo que dijeron los mensajeros, y esos mensajeros eran demonios. Hay una clase de demonios que se llaman mensajeros. Fueron los que atacaron a Job, fueron los que atacaron al profeta Elías. Y estos mensajeros dijeron: fuego del cielo cayó, mató a tus hijos, mató tus ganados, acabó con todo. Por eso Job dijo: Dios dio, Dios quitó, cuando era mentira. El discernimiento espiritual es una capacidad que necesita la iglesia de hoy en día. Nadie ha discernido esto. ¿Sabe qué es discernir? Como cuando usted hace un jugo de guayaba y lo cuela para tomarse el jugo y desechar las semillas que no sirven para nada. Nadie ha entendido esto. Estamos próximos a celebrar la famosa fiesta del Halloween. Lo más particular de esta fiesta son los disfraces. ¿Sabe quién se inventó el asunto de los disfraces? Satanás, que se disfraza como ángel de luz para tener otra apariencia, para mostrar lo que no es, para mostrar una supuesta fiesta infantil cuando no es verdad, porque lo que se está celebrando es adorando a un principado llamado Moloch, que reclama la vida de los niños, algunos para asesinarlos. Qué curioso lo que ha estado pasando en este tiempo en Colombia, ¿no? ¿Qué tal ese niño que desaparecieron hace un mes en Bogotá en una práctica de brujería y de satanismo? ¿Qué tal el papá que asesinó al niño en Girardot por vengarse de su madre? Eso está relacionado con Satanás, y la gente debe aprender a discernirlo, y más la iglesia. ¿Y sabe quiénes son los que celebran más la fiesta de Halloween? Los adultos. Se disfrazan más los adultos que los niños. Ahora, Isaías capítulo 5, versículos 13 y 14. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Satanás apresa a la iglesia que no discierne, apresa con enfermedades. No se requiere mucho nivel de discernimiento para saber que la enfermedad no viene de Dios. Imagínate que lo que atacó a Job, dice que vino de las profundidades del infierno. Una sarna maligna salió del infierno para enfermar a Job durante 8 meses. ¿Y sabe por qué duró 8 meses esto? Porque él no lo discernió.
Usted no puede aplicarle cosas espirituales a una enfermedad. Dios no trata con nosotros con enfermedades. La opresión no es nada que proviene de Dios. Hay que discernir que algunos estados de ánimo, que algunas reacciones de temor no son otra cosa sino un arma de Satanás para desestabilizarnos emocionalmente. Por falta de discernimiento, el pueblo de Dios es llevado cautivo. Los problemas financieros no son otra cosa sino que el diablo ha estado cautivando las finanzas y nosotros se lo hemos permitido. Mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, porque no tuvo revelación. ¿Sabe qué es discernimiento? Conocimiento de Dios para discernir, para entender el mundo natural. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. La versión oro de esos dos versículos de Isaías 5. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo. Por eso mi pueblo tiene necesidades. Por eso mi pueblo está apretado financieramente. Esta cautividad no es otra cosa sino un lazo de Satanás para cortarnos el suministro de la bendición de Dios. Levante su mano y diga: hoy corto toda cautividad, todo ataque demoníaco contra mi vida para cortarme el suministro de la bendición de Dios. Tenemos que aprender a pelear, tenemos que aprender a discernir. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo de Jesús? Jesús llevó cautiva la cautividad, de manera que ahora no hay cautividad. Ahora tenemos derecho a todos los recursos del cielo. Tenemos derecho a la prosperidad, a la sanidad, a estar libres, a ser exitosos, a ser prósperos, a ensancharnos en el nombre de Jesús. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo, porque le faltó el saber. ¿Sabe qué es discernimiento? El saber. Y sus nobles murieron de hambre. Cada crisis del pueblo de Israel fue porque perdió el discernimiento. El hambre que le vino a Isaac en tierra de Abimelech de los filisteos no fue otra cosa sino que perdió el discernimiento. Y sus nobles murieron de hambre, y la plebe pereció de sed. Y mire lo que dice esta versión: por eso ensanchó el infierno su seno y abrió su inmensa boca. Cuando un hijo de Dios y una iglesia no discierne, Satanás se levanta con todo el infierno, abre su boca para tragar a la iglesia, para robarle a la iglesia, para masacrar a la iglesia. Pero eso termina hoy. Diga: hoy le cierro las puertas y la boca al infierno, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Maranata en Cali, en el nombre de Jesús. Cuando dejamos de discernir, aparecen tragedias, aparecen accidentes, aparecen robos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos discerniendo. Y mire lo que dice: y en ella caerán sus campeones, y el pueblo y cuanto hay en él de ilustre y glorioso. Cuando no hay discernimiento, caen los campeones, mueren como cobardes, mueren antes de tiempo. ¿Cómo es posible que Sansón
no discernió los demonios que tenía Dalila. ¿Sabe quién le robó el discernimiento espiritual a Sansón? El cuerpo de Dalila, los pechos de Dalila, la cola de Dalila. Satanás hace lo que sea. Y qué interesante, Sansón murió ciego, sin ojos. ¿Sabe qué es perder el discernimiento? Es estar ciego. El discernimiento es la capacidad espiritual para ver en el mundo espiritual lo que pasa en lo natural. ¿Cómo es posible que David no discernió que fue Satanás el que le puso a Betsabé al frente de su ventana para que se bañara desnuda? ¿Cómo es posible que Balaam no vio a Satanás tentándolo a través de la codicia para que él maldijera a Israel por unos cuantos pesos? Todos nuestros problemas se resumen en una cosa: falta de discernimiento. ¿Cómo es posible que si estamos casados no tengamos discernimiento para saber que las crisis en los hogares no es otra cosa sino un ataque frontal de Satanás para traer divorcios, para traer separaciones? Y no crea que darnos un tiempo lo va a solucionar. Y no crea que buscarse una mujer más joven o otro hombre lo va a solucionar. No. La versión BL95: a mi pueblo le falta inteligencia. ¿Sabe qué es discernimiento? Inteligencia espiritual. Diga, inteligencia espiritual. ¿Qué fue lo que impulsó a David a enfrentarse con Goliat? La inteligencia espiritual de saber algo que Saúl no sabía, porque Saúl estaba ciego. Cuando el diablo nos turba, cuando el diablo nos deprime, es porque dejamos de discernirlo. ¿Sabe qué discernió David? Y por eso le enfrentó. Goliat es un incircunciso. Goliat no tiene pacto. Esa es la debilidad que él tiene, y por eso yo voy a vencer, porque yo estoy en pacto con Dios. Cuando no hay discernimiento, nuestros enemigos nos comen vivos. Cuando no hay discernimiento, cualquier cosa parece un gigante. A mi pueblo le faltó inteligencia, por eso será desterrado. Cuando no hay discernimiento, Satanás nos roba nuestra herencia en Dios. Sus nobles morirán de hambre y su pueblo perecerá de sed. Por esto la muerte ensanchará su garganta y abre su enorme hocico. Hoy le cerramos el hocico al diablo en el nombre de Jesús. Allí baja el esplendor de Sión con toda la bulla de su gente alegre. La versión palabra de Dios para todos: por tanto mi pueblo será hecho prisionero y desterrado, porque no reconoció mi autoridad. Cuando tenemos problemas de rebelión, de sujeción, no es otra cosa sino que perdimos el discernimiento. Saúl se quedó sin discernimiento, por eso fue a la casa de la bruja de Endor. Y no crea que hay mucha gente que va a nuestras iglesias que, como supuestamente Dios no les está hablando, entonces van a donde brujos y hechiceros. O cuanto profeta aparece en la ciudad, ellos van porque quieren que Dios les hable algo cuando ellos no han estado en la intimidad. Cuanto aparece en la ciudad, cuanto hombre o mujer dice que es de Dios, las iglesias, a ellos no les importa, a los hijos de Dios, que hay detrás de ellos. A veces la gente más exitosa que está en una iglesia es por causa de su personalidad, o es por causa de los títulos que ha ganado como persona. Pero como la iglesia está ciega, no discierne qué hay detrás de ese hombre de Dios.
o cualquiera que aparece con una Biblia se va detrás de ellos, porque no hay discernimiento. No se requiere mucho discernimiento para saber que todo aquel que viene a predicarnos un evangelio diferente lo envió la serpiente. No requerimos de mucho discernimiento para saber que alguien que se fue mal de la iglesia y quiere levantar su propio kiosco, no lo debemos seguir. ¿Sabe qué hace a la gente a seguir a otros? Los lazos almáticos que tienen. Pesa más la amistad que la voluntad de Dios. ¿Por qué mucha gente se va de nuestras iglesias? Porque no disciernes, están ciegos. ¿Por qué mucha gente se estanca? Porque no son como los hijos de Isaacar, entendido en los tiempos. ¿Sabe qué es discernimiento? Entender los tiempos de Dios para mi vida. Hay tiempos de servicio, hay tiempos de quebrantamiento, hay tiempos de obedecer. Dice esta versión: la gente importante padecerá de hambre y los del montón padecerán de sed. Una iglesia que no discierne, un hijo de Dios que no discierne, será del montón. Por eso el sepulcro ensanchó su garganta y abre su boca en forma desmesurada para recibir en plena fiesta a todos los que se la pasan en parrandas y diversiones destructivas. Filipenses 1:9. Pablo le dice a esta iglesia en Filipos: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sabe qué es discernimiento? La ciencia del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es discernimiento? El conocimiento dado por el Espíritu Santo para salirle adelante a los ataques demoníacos o a los hombres que ha enviado Satanás para distorsionar nuestra vida. La versión oro lo dice más claro: esto le ruego a Dios, que vuestro amor abunde más y más en toda ciencia y en todo discernimiento. A partir de hoy la iglesia Maranata va a comenzar a hacer una demanda por el discernimiento espiritual. Este discernimiento te va a llevar a ti, mujer de Dios que estás casada, para discernir las Jezzabeles que vienen por tu esposo. Este discernimiento te va a llevar a ti, hombre de Dios, para que sepas que cuando una mujer te está seduciendo es porque te quiere llevar a la muerte prematura. Si usted no discierne sus propios demonios, Satanás tiene una fosa profunda donde lo va a hacer caer. Segunda de Corintios 2, 5 y 11 al 11. Mire lo que dice Pablo aquí: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y da la razón. Ahora, ¿qué está tratando Pablo aquí? En la iglesia de Corinto había un caso de inmoralidad que nadie lo había tratado porque no había discernimiento. Un hombre estaba viviendo con su madrastra. Un hijo estaba viviendo con su madrastra. Y el papá de ese muchacho estaba vivo. Y eso le había, en otras palabras, el hijo le quitó la mujer al papá. Pero el muchacho se arrepintió. Pero había un problema. Como no había discernimiento, la iglesia se vino en contra de ese muchacho a quererlo destruir. Por eso él escribe en Gálatas 6:1:
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe qué es el legalismo? La falta de discernimiento, la falta de compasión, la falta de mansedumbre, la falta de entender que Dios restaura y levanta. Ahora, todos en la iglesia estaban fastidiados con ese muchacho. Todos en la iglesia se habían vuelto acusadores, cuando el propio apóstol, primero Dios y luego el apóstol Pablo, lo había perdonado porque se había arrepentido. Ahora le pide el apóstol Pablo en la iglesia que lo perdone, que lo acoja, que lo ayude, que lo restaure. Y él da una razón de mucho peso: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nos resentimos contra otro y perdemos la capacidad de perdonar, de olvidar y de seguir adelante, Satanás ya ganó ventaja en tu corazón. El otro día, hace muchos años, en otra iglesia, traté el caso de alguien que no quería perdonar a otro. ¿Sabe qué me dijo? Yo no lo perdono porque no siento hacerlo. Yo le dije: esto no es asunto de sentir, es asunto de que es un mandamiento. Es la razón por la cual Satanás gana mucha ventaja en muchos, porque ignoran la palabra. Ahora, si ignoran la palabra, no hay discernimiento. La base del discernimiento es la revelación de la palabra. ¿Por qué mucha gente está enredada con impíos en yugo desigual? Porque no disciernen, porque ignoran la palabra. ¿Por qué mucha gente está a destiempo de lo que deben hacer en su vida? Porque están ciegos, porque no tienen revelación, porque perdieron el discernimiento. ¿Por qué mucha gente se mueve del centro de la voluntad de Dios y le hacen chorizos a la serpiente? Porque ya no disciernen. Elimelech perdió el discernimiento de saber que aunque había hambre en Belén, Belén era el centro de la voluntad de él y su familia. Si hubiera discernido, sabía que venía una visitación de paz sobre Belén. ¿Y sabe quién atraía la visitación de paz? El mismo Elimelech. Pero se movió antes de tiempo, arrastró a su esposa, arrastró a su familia. Por 10 años estuvieron ciegos. Por 10 años él estuvo ciego hasta que murió. ¿Sabe por qué murió? Porque el Seol se lo tragó por falta de discernimiento. A los 12 años murieron sus 2 hijos. ¿Sabe por qué murieron los muchachos? Porque el Seol se los tragó. Ahora más que nunca necesitamos tener los ojos abiertos. ¿Sabe qué es discernimiento? Tener los ojos abiertos. ¿Por qué Job estuvo durante 8 meses en semejante ataque demoníaco? Porque estaba ciego y lleno de religión. Dios dio, Dios quitó. Hasta que comenzó a discernir. Por allá en un capítulo de Job dice que se le atravesó un demonio y se le puso la piel, se puso algo suyo. Discernía más su cuerpo que él mismo. Hola. Yuhu. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué debemos estar en paz con los hombres? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué no podemos amargarnos? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Muchos problemas que nosotros tenemos es por falta de discernimiento. Y la falta de discernimiento es ignorancia de la palabra. No conocemos a Dios, pero lo vamos a conocer. Amén. ¿Quiere conocer a Dios? Vuélvase a la palabra. Ese aplauso era para Jesús. Cierra.
Quise buscar ese versículo 11 en 3 versiones diferentes. La versión BL95: así no se aprovechará Satanás de nosotros. La falta de discernimiento hace que el diablo se aproveche de nosotros. La Nácar Colunga: para no ser víctimas de los ardides de Satanás. La falta de discernimiento nos convierte en víctimas de Satanás. Y la versión SA: para no vernos engañados por Satán. La falta de discernimiento hace que el veneno de Satanás, que es el engaño, nos vuelva ciegos y llamemos algo de Dios cuando no lo es. Es que yo sentí, es que Dios me habló. A veces le damos más peso a la profecía de alguien que a la profecía más segura, que es la palabra. Todo lo que hable un profeta debe ser catalizado, discernido por la palabra. Si no está en la palabra, eso es mentira, es falso. ¿Cómo es posible que una de las iglesias más grandes, y esto lo digo con dolor, una de las iglesias más grandes de Bogotá, un ministerio tremendo, era una sede de la iglesia de Guillermo Maldonado, ahora ya no lo es porque lo pusieron en cintura y no aguantó la disciplina? Un hombre casado, una mujer bella, 3 hijos. Contrataron una secretaria y él se enamoró de la secretaria. Y luego dijo que él tuvo una experiencia con un ángel donde le dijo que dejara a su esposa y se casara con esa joven, porque era la voluntad de Dios, porque él no se había casado en la voluntad de Dios con la primera. Eso no es falta de discernimiento, eso es estupidez. Cuando adolecemos de discernimiento nos volvemos tontos, estúpidos. Dejó a la esposa, dañó a los hijos y ahora vive con su nueva mujer. La iglesia es elevación. Ustedes tienen que aprender a discernir. Ustedes tienen que aprender a ver el peso de gloria que yo traigo. Cada vez que yo me paro aquí estoy nervioso. No confío en mí mismo. No confío en la licenciatura que tengo de teología. Podemos tener el mayor conocimiento. Sin discernimiento somos burros con un título. Y eso que los burros son más espirituales que nosotros a veces. Porque un burro le dijo a Balaán que había un ángel que lo iba a matar. Y estos huesos vivirán cuando el Espíritu sople sobre ellos. Y estos huesos vivirán, y estos huesos vivirán cuando el Espíritu sople sobre ellos. ¿Sabe por qué Abraham se estancó 25 años para ver la promesa hecha realidad? Porque no discernió las palabras de su esposa cuando estaba en amargura y fue y se acostó con Agar. La falta de discernimiento nos atrasa. Por 25 años Dios no le habló, se molestó. No se requería mucho discernimiento para saber que Agar Dios no la quería. Y hay muchas Agares que Satanás envía simulando encuentros divinos para que tú dejes a tu esposa. Las Agares, las Jetzabeles, las Betsabé tienen la capacidad de hechizar. Capacidad de hipnotizar. ¿Sabe qué significa la palabra hipnotizar? Crear imágenes en tus ojos para que se los atribuyas a Dios cuando es mentira.
Si en algo necesitamos estar filudos en el discernimiento, es con quién nos vamos a casar. Primero disciernes y luego mira lo demás. El que lo entendió, lo entendió. Pero algunos están haciendo al revés. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cualquiera, míreme, yo he perdido gente aquí en la iglesia porque en la propia librería cristiana, se llama El Sembrador, creo, allá se hacen pastores que están, se van a evangelizar en una librería cristiana y son mercenarios de Dios. Perdón, son mercenarios de la serpiente. Entonces comienzan a seducir a la gente y ya sedujeron a una familia de aquí de la iglesia. Los impresionan con la teología. Son apologetas que le dan en la jeta. Ahora esa misma gente está criticando al apóstol Nahum Rosario, está hablando mal de mi padre Hugo López, y ni te digo de mí. Se dejan impresionar por la verborrea. No tienen fruto. Pregúntale a esos pseudos hombres de Dios, ¿a quién se les somete? Hay que tener, para usted rendirle cuentas a una familia, para usted rendirle cuentas a un hombre. Yo le rindo cuentas a dos hombres de Dios. Por eso las esposas tienen que tener un discernimiento afilado. Está muy eufórica. Yo tengo el micrófono, ¿ok? El apóstol Nahum Rosario dice se ríe, dice que cuando él está fuera de Dios y mamá Minerva lo discierne, le dice: estás endemoniado. En la juega. Yo también se lo puedo decir. Está endemoniado. Le echo los demonios. ¿Sabe por qué algunos matrimonios fracasan? Por la falta de discernimiento de esa mujer. Si usted ve a su esposo tirarse por un abismo, agárrelo, discierna. Es que yo conozco a mi marido. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El versículo 14, que es el que me interesa. Una versión dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. ¿Cuántos saben de lo que sucedió a comienzos del siglo XIX, 1923 por ahí, que 3 niños que pastoreaban se les apareció la Virgen? ¿Dónde? En Portugal. Aquí nomás tenemos la famosa niña de Piendamón. ¿Cómo es posible que aparece Jesús en una papa rellena, por Dios? Cuando tenemos a un Jesús que está dispuesto a aparecerse, a hablarnos, a ayudarnos. ¿Qué milagro redentivo tiene que Jesús se aparezca en un buñuelo? Diga discernimiento. Otra vez.
versión dice: y no hay por qué extrañarse si Satanás se disfraza de mensajero de luz. Otra versión dice: porque si Satanás mismo aparenta ser mensajero de luz. Hay gente que habla bonito, hay gente que cuando habla seduce y cautiva. Disciérnelo. ¿Qué dice tu mujer de ti? ¿Qué dice tu autoridad de ti? ¿A quién le rindes cuentas? Yo acabo de venir de Medellín 2 días, donde le rendí cuentas al hombre de Dios. ¿Y cómo me cuesta rendirle cuentas? Mire, y no solamente nosotros tenemos este problemita de la falta de discernimiento. En el cielo mismo los ángeles no pudieron discernir a Satanás cuando se les coló en una reunión de seguridad. Jacob 1, 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Sabe quiénes eran los hijos de Dios? Los ángeles. Había una reunión de ángeles, entre los cuales vino también Satanás. El otro día me dijo: pero ahí dice que Satanás es hijo de Dios. No, los hijos de Dios y entre los cuales. O sea, se coló Satanás. ¿Por qué usted cree que en el cielo no hay seguridad? Si hay ángeles, que uno mató a un ejército de 185,000 sirios, ¿cómo es posible que se les coló el diablo y ni se dieron cuenta? ¿Sabe quién lo discernió? Dios. Y lo discernió porque sabía que venía a acusar a Job. Si los ángeles estaban ciegos, imagínate el pobre Job. Ahora, lo más preocupante es esto. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. ¿Sabe? Cuando uno pierde el discernimiento, uno pierde la pasión por Dios. Se enfría, se vuelve indiferente. Buscar a Dios ya no es compasión, es por obligación. Venir a la iglesia es por un compromiso social. Los que tienen discernimiento vienen con hambre a la iglesia, vienen con una demanda. Hoy Dios, ¿qué me va a hablar? Hoy Dios, ¿con qué me va a sorprender? Esto es discernimiento. Cuando yo llego a casa o estoy en casa y a eso de las 12 bajo y le digo: ¿qué estás cocinando? Eso es discernimiento, porque yo la conozco a ella y ella lo que hace todo le queda rico. Y ella cocina para sorprendernos. Usted perdió el discernimiento si usted no espera lo mejor de Dios. Está ahí, la vida se le vuelve monótona. Por eso hemos perdido muchas cosas, porque no discernimos. A veces el cielo se abrió y nosotros seguimos enredados, entristecidos. Vamos a recuperar el discernimiento. ¿Sabe qué hace el discernimiento? Nos conecta directamente con lo que está pasando en el cielo. El Espíritu Santo nos capacita con discernimiento para saber qué es lo que le agrada a Dios, para saber por dónde viene el diablo y salirle al corte. Esta iglesia va a aprender a discernir. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe? La iglesia de la Odisea había perdido el discernimiento. Todo lo que ellos querían era plata, plata, plata. No querían a Jesús. Y cuando una iglesia o un hijo de Dios pierde el discernimiento, le va a pasar estas 4 cosas.
es un desventurado, es miserable, es pobre. Son 5. Está ciego y está desnudo. ¿Sabe por qué desnudo? Sin cobertura. ¿Por qué mucha gente salta de iglesia en iglesia? Porque no disciernen. Solo quieren encontrar una iglesia donde sean impersonales con ellos. Se ofenden cuando el hombre de Dios, guiado por el Espíritu, predica de acuerdo a tu necesidad. Diga: yo renuncio a ser un desventurado. Yo renuncio a ser miserable, a ser pobre, a ser ciego y a ser un desventurado. Amén. Ahora, ¿qué es discernimiento? Es una de las definiciones más sencillas que pudiéramos dar. Es que el discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Discernimiento es la habilidad para ver lo que está oscuro. ¿Sabe qué es discernimiento? Es mirar a través de la gloria de Dios, de la luz de Dios que alumbra en las tinieblas. Satanás todo lo hace en lo oscuro. Uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar con sabiduría. Si usted es un empresario, necesita discernimiento para saber cuándo alguien que quiere hacer un negocio con usted lo puede tumbar, para saber quién lo está manipulando, para saber quién quiere hacer algo ilícito contra usted. ¿Saben por qué Jesús tiene tanto discernimiento? Y lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que venga a buscarte. Qué interesante, no se necesita discernir mucho, pero cuando estamos atravesando los momentos más difíciles, discierne quiénes son tus amigos. Uno de los frutos del discernimiento es la capacidad para caminar con sabiduría y a la vez para caminar con integridad de corazón. El discernimiento es un don para localizar la operación demoníaca y atacarla. Usted puede discernir un ataque demoníaco contra su familia mañana lunes. El discernimiento te da ventaja de 24 a 48 horas a ti. Nunca el que discierne será sorprendido por el diablo. Nunca será sorprendido por tragedias ni por muertes prematuras. Y hay que discernir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Discernir para que usted sepa: algo no está bien aquí. ¿Sabe qué es discernimiento? Es la forma de aprender a leer el mundo espiritual. Por eso los que oran aquí necesitan discernimiento. No ser mecánicos, sino discernir. Los que ministran aquí necesitan discernimiento. Y yo soy el que más lo necesita. Usted puede discernir en un hijo cuando llega del colegio los demonios que lo están poseyendo para que usted lo libere. O cuando usted está a punto de cerrar un negocio, de hacer una negociación que usted sabe que es la bendición de Dios, discierna por dónde Satanás viene a tumbar ese negocio y usted se para firme en la fe. Ahora, aleluya. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Número 1, es la capacidad para escoger lo mejor de Dios. Si usted discierne, siempre recibirá lo mejor de Dios. El discernimiento te lleva directamente a lo mejor de Dios. El no tener discernimiento hace que tú cobras de los sobrados del diablo, que tú comas de los sobrados del diablo. Versículo Filipenses 1, 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero, en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando yo discerní el
tiempo de casarme, tuve que tener mucho cuidado. Yo llegué a la iglesia con una relación que no era de Dios. Gracias a Dios que una mujer, una pastora de esa iglesia me previno, y yo corté inmediatamente ese asunto. Discierna. Si la persona que tiene a su lado la quiere apartar de Dios, bótelo. Ahora, si usted está casado, el consejo es otro. No lo vaya a votar. En la iglesia yo tenía muchas oportunidades. Había 5 muchachas. Salí con todas 5. A ninguna le cogí la mano. Y comencé a orar y a discernir, hasta que apareció esta belleza. Usted sabe que algo es de Dios porque rompe los protocolos. Yo no tuve la oportunidad de conquistarla, de ronronearle. No, los pastores supieron porque yo me cuidaban y sabía que yo tenía un llamado. Entonces se dieron cuenta, no por mí sino por otros. Un martes de ayuno y oración nos citaron frente a frente. Ese día se me soltó el estómago y le dijeron a ella: Liliana, Rubén Darío, tú le gustas a Rubén Darío y te pretende. Liliana, Rubén Darío, Liliana, bueno, esa cosa ahí. Yo no era capaz ni de mirarla a los ojos. Ese día salí por la noche, fue la primera cita, con 10,000 pesos, me acuerdo. Y la señora aquí se antojó de una banana split. Y el famoso truco: no, come tú que yo ya comí, estoy lleno. Mentira, no tenía para más. Me hizo cargar una bolsa que yo era así. Eso no tiene nada de romántico. Pero mire dónde estamos. Discierna. Si usted está casado, cierre ese asunto de que usted ya no está soltero. Señor, ¿yo por qué me meto en problemas? Número 2, ¿sabe qué es el discernimiento espiritual? La capacidad de ver lo bueno de Dios y lo malo de la serpiente. ¿Sabe por qué el discernimiento expone a Satanás como serpiente? Porque discierne sus malas intenciones, discierne sus ataques, discierne su veneno. ¿Por qué muchas parejas no saben arreglar sus diferencias? Porque no están discerniendo a la serpiente. Lo toman como algo personal, se ofenden. Nosotros tenemos un pacto: 5 minutos para estar enojados. En 5 minutos ni yo le hablo ni ella me habla. Pero después de 5 minutos utilizamos la fe. ¿Me perdona? Ayer pasó, nos enojamos por algo y yo me fui a mi lugar de oración y orando en el Espíritu. Y me dice el Espíritu Santo: qué espiritual eres, ¿no? Ve y arregla tu diferencia. Y dije: ¿y por qué yo, si ella fue la que la cometió? Por una razón muy sencilla: tú eres la autoridad, tú eres la cabeza. Y me fui, estaba en el patio y le dije: hola. No, una expresión increíble: hola. Y ya, ¿qué pasó? Venga. Y se prendió otra vez, Dios mío. Y ya me iba a prender yo cuando le dije: no, venga mi amor, venga. Yo a usted la amo mucho, perdón. Ese perdón me salió así como: perdón. Ahí le cerré la puerta a los demonios. Pero cuando usted demora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días enojado con alguien, usted pierde el discernimiento.
o usted se ofende en la iglesia por lo que alguien dijo, o usted comienza a escuchar a la serpiente sin discernir que es la serpiente, usted se daña. ¿Sabe dónde termina? Fuera de aquí, muy posiblemente que puede aparecer en el infierno. Es la capacidad de ver lo bueno de Dios y lo malo de la serpiente. Segunda de Samuel 14:17. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey, está hablando de David, es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. ¿Sabe qué hace el discernimiento? Discierne entre lo bueno y lo malo. Número 3 es la capacidad para descubrir los ataques, los desastres, los accidentes y las calamidades de la serpiente. Deje de guiarse por pálpitos. Deje de temer que le pasó un gato negro así. No. Discernimiento. Sencillo, usted sale camino derecho de ida y regreso. Sus hijos van a la escuela, a la universidad. El ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. Caerán a su lado 1000, 2000 a su diestra, y a ellos no les tocará. Plaga no tocará nuestra morada. Job 6:30. ¿Acaso hay injusticia en mi lengua? No puede mi paladar discernir calamidades. Vamos a discernir calamidades. Dolores en el cuerpo. Deje de automedicarse. Deje de creerse médico. Usted no es el profesor Yarum, ¿ok? Discierna, demonios fuera. Muchas veces es un caso atravesado. Hoy amanecí con un dolor de cabeza increíble, pero yo sé qué es. Demonios fuera. Yo no voy a abrirle una puerta al diablo a decir: ay, voy a Google, ay, reprendo al diablo. Se va afuera. No fue sino orar y se fue. ¿Qué es el discernimiento espiritual? La capacidad de ser inteligente para andar rectamente. El discernimiento nos hace caminar en rectitud. El discernimiento nos hace vencer la tentación. El discernimiento hace que aquella mujer u hombre que nos está pretendiendo siendo casados, lo envió Satanás. Proverbios 15:21. La necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente, el hombre que discierne, anda rectamente. Número 5 es la capacidad para escoger lo mejor de Dios. El que discierne escoge lo mejor de Dios, se lleva lo mejor de Dios, camina persiguiendo el bien de Dios. ¿Por qué muchas veces somos tan negativos? ¿Por qué muchas veces nosotros no tenemos lo mejor de Dios? Porque no estamos discerniendo. Pedís, dice Santiago, y pedís mal. Míreme, cuando usted le pide algo a Dios, discierna. En lo natural, un hijo le pide de acuerdo a la capacidad económica que tenga un papá. Nuestro papá es el dueño de todo. Usted no se va a ir a una casa por allá donde el viento da la vuelta, luego llega con sed. No, usted discierne. Quiero esta casa, quiero este templo. Ay, Padre, discierna. Papá es rico, papá nos da lo mejor. Número 6 es la capacidad de ser entendido para no tropezar en las trampas de la serpiente. Oseas 10:14-9. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Los que disciernen nunca van a tropezar. Número 7 es la capacidad para discernir entre el bien y el mal.
Segunda de Samuel 14:17. Se dijo además tu sierva, sea consuelo la palabra de mi señor el rey, para discernir entre el bien y el mal. Número 9 es la capacidad para desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso es discernimiento. Cuando usted discierne, usted desecha lo malo del diablo. Usted no le abre puertas a Satanás. Usted sabe que Dios no es así. ¿Sabe por qué necesitamos discernimiento? Para aprender a conocer el carácter del Padre. Número 10 es la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Levítico 10:10. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Es la capacidad para sondear las situaciones que aparentan ser naturales. Satanás siempre va a camuflar tus cosas, tus asuntos en lo natural. ¿Sabe qué hace el discernimiento? Sondea, cuela. Proverbios 28:11. El rico es sabio ante sus propios ojos, mas el pobre que es entendido lo sondea. 12 es la capacidad para ver el corazón de los demás. Esto es muy importante. El discernimiento hace que usted le vea el corazón de los demás. Eso le causa sufrimiento a uno. Samuel había perdido el discernimiento por almático, por llorar por Saúl cuando ya Dios lo había desechado. Ahora no sabía quién era el futuro rey. Pasaron los 7 primeros y Dios no estaba ahí. ¿Sabe cuál era la señal? Esto es importantísimo, escúcheme bien. Samuel se llevó la botija de aceite para ungir al rey de Israel y tenía un corcho. Ese corcho no lo sacaba nadie. Sencillamente cuando aparecía al que Dios había elegido, el corcho salía. Apareció el primero, nada. ¿Sabe qué hace el discernimiento? Abre el corcho donde está el aceite de la unción para ti, donde están las respuestas de Dios para ti. Pero cuando apareció David, el más joven, el más inexperto, al que rechazaban sus padres y sus hermanos, apenas entró David oliendo a boñiga, ¡pum! Salió el corcho y era el rey de Israel. Número 13 es la capacidad para discernir los tiempos de Dios, para sabernos mover en su voluntad. Primera de Crónicas 12:32. Los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. ¿Sabe qué es el discernimiento? La manera de usted estar en la voluntad de Dios, moverse en el tiempo de Dios para las cosas. ¿Sabe qué hace el discernimiento? Hace que con precisión usted vea cuando el tiempo y la ocasión se juntan. Ahí está la respuesta de Dios. Muchas respuestas de Dios las hemos perdido porque en vez de discernir estamos oprimidos. En vez de discernir el tiempo y la ocasión, no venimos a la iglesia, no oramos. Y número 14 es la capacidad de actuar sabio y ecuánimamente. Número 15 es la capacidad para verificar la voluntad de Dios en las decisiones que vamos a tomar. Nunca tome decisiones bajo presión. Nunca tome decisión por la amargura que usted tiene. Tome decisiones porque usted primero discierne, para saber que esa es la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y termino. Digo 30 puntos. ¿Qué hacemos? No. Voy a tocar 5 y los dejo para el próximo domingo.
Número uno, el discernimiento de espíritu prueba a la serpiente que envía espíritus y demonios para que sepamos si son de Dios o son falsos. El discernimiento es el arma mortal contra Satanás, que es la serpiente. El discernimiento lo expone, porque discernimiento es luz, es revelación. Satanás siempre actúa en las tinieblas, en la oscuridad. Tómese el tiempo para discernir y verá que la serpiente sale de su madriguera. Y usted va a saber si eso lo envió Dios o no. Si esa gente que te vino a buscar la envió Dios o el diablo o la serpiente. Por eso hay que discernir. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Número 2, el discernimiento de espíritu examina la serpiente que envía a espíritus y hombres que solo tienen doctrina, sin una vida de santidad, obediencia y sujeción. Tenga cuidado con recibir gente en su casa que impresiona por la verborrea teológica que tiene. Hay que irse al extremo, lo dice la palabra. Aún aborrezcan las ropas que ellos usan. Si ellos solo vienen a buscar tu dinero, porque tú no les importa nada, mándalos a volar. O si en la calle vienen y te profetizan y te dan la tarjeta, ve a mi iglesia, eso es falta de ética pastoral. O como lo que pasa en esa librería El Sembrador, que permiten que esta gente vaya allá y cazan a los más incautos. El otro día vino alguien a evangelizarme y yo lo dejé hablar. Eso dijo un montón de bobadas, de barrabasadas, y me quiso impresionar. Estoy en el segundo semestre de un seminario teológico. Yo le dije, pero estás perdiendo la plática y el tiempo. ¿Y usted quién es para que me hable así? Soy un pastor de la ciudad. En esto llevo 30 años. Estoy sometido a Dios. Le rindo cuentas a una autoridad espiritual. Le rindo cuentas a mi esposa, a mi iglesia y a mis hijos. ¿Usted a quién le rinde cuentas? Yo vivo en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, y le dije, todo te faltará. Porque ese es el caballito de batalla para no sometérsele a nadie. Témale a aquellos que hablan el evangelio y no se le someten a nadie. Tienen el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:1, la versión oro. Queridos míos, no querráis creer a todo espíritu, sino examinad a los espíritus si son de Dios o siguen su doctrina, porque se han presentado en el mundo muchos falsos profetas. Número 3, el discernimiento de espíritu comprueba en la serpiente si realmente el asignado que envió es de Dios. No todo el que llega a tu oficina, no todo el que llega a tu casa lo envió Dios. Puede ser un infiltrado del diablo. Si usted tiene empleados, disciérnalos. Disciérnalos. Y no sea almático. Al que Dios le diga, sácalo, sácalo. Abraham era muy almático y por recibir a Lot se atrasó. No lo discernió. Primera de 4:1, la versión MN. Queridos míos, no os fiéis de todos los que dicen que hablan en nombre de Dios. Comprobadlo antes. Número 4, el discernimiento de espíritu descubre en la serpiente la pretensión y el presumir de los demonios o el hombre o los hombres que él envió. El discernimiento pone en evidencia la pretensión, lo ilegal. No necesitamos hacer nada ilegal. Discierna. Primera de Juan
4:1 en la versión NTAF. Queridos hijos, andan por ahí muchos pretendidos profetas que presumen de poseer al Espíritu de Dios. Antes de fiaros de ellos, comprobad si verdaderamente lo poseen. Y termino. Número 5, el discernimiento de espíritu. Pone a prueba a la serpiente. Cuando usted discierne, Satanás suda petróleo. Lo pone a prueba. Usted pone en su lugar a la serpiente. Pone a prueba a la serpiente para que nuestro corazón no soporte lo que es mentiroso. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabe qué hace el discernimiento en nosotros? Nos quita la paz, y uno se queda sin paz, y uno dice, aquí hay algo que no cuadra, aquí hay algo que no está bien, aquí hay una trampa de Satanás. Y usted no sabe explicarlo naturalmente, pero usted sabe que sabe que sabe. Pero también el discernimiento le hace ver cuándo es el tiempo de su respuesta. ¿Sabe para qué? Para que usted se encierre con Dios, para que esa semana usted batalle. Por eso esta semana que viene lo vamos a hacer, porque yo discierno que esta semana, la última semana de octubre, vamos a entrar. Vamos a entrar a ver las puertas abiertas de muchas de nuestras respuestas. Por eso vamos a orar martes, miércoles, jueves y viernes de 6 a 8. Y en la noche solamente habrá culto martes y viernes. Amén. Cuando usted discierne, usted rompe la monotonía. Cuando usted discierne, usted se pone ahí. Cuando un hijo se le enferma, discierna. Cuando se me enfermó Samuel, mi esposa y yo discernimos 23 días acuartelados. Cuando se enfermó Benjamín Guzmán, el hijo del pastor John, se encerraron durante 17 días. Si hay una crisis matrimonial, discierna, ore, póngase en paz con su pareja, saquen las amarguras, vengan a la iglesia, comprométanse. Si su economía no está bien, discierna. Dios no lo quiere pobre. El discernimiento expone la mentira del diablo. Dios no te quiere pobre, Dios no te quiere derrotado, Dios no te quiere divorciado, Dios no te quiere arrastrado. Dios te quiere bendecido, próspero, exitoso. Colóquese de pie, iglesia Maranata. Y estos huesos vivirán, estos huesos vivirán, cuando el Espíritu sople sobre ellos. Y estos huesos vivirán, y estos huesos vivirán, cuando el Espíritu sople sobre ellos. Espíritu Santo, prende los cuatro vientos, sopla y sopla sobre estos huesos secos. Espíritu Santo, prende los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos. Levante sus manos, haga una demanda a esta capacidad que es un don espiritual del Espíritu Santo. Diga conmigo: Espíritu Santo, somos la iglesia que Jesús redimió. Necesitamos ser empoderados con un discernimiento espiritual tan filudo que exponga a la serpiente, que la saque de su madriguera. Espíritu de Dios, capacítame con discernimiento para conocer los tiempos de Dios, para saber la voluntad de Dios, para descubrir las mentiras y el engaño de la serpiente. Espíritu Santo, capacítame, empodérame con esta bomba nuclear del discernimiento espiritual para descubrir las mentiras del diablo, las malas intenciones de los hombres. Y ahora, por la fe, yo recibo esa capacidad, se activa en mi vida. Y ahora
en el nombre de Jesús, exponemos a la luz de Dios, a la luz de la revelación de Dios, todo plan diabólico contra mi vida, contra mi casa, contra mi iglesia. La echamos fuera en el nombre de Jesús. Y ahora se derriba toda obra del diablo, todo demonio que se ha parado al frente mío para acusarme, para condenarme, para debilitarme. Lo echo fuera, se va fuera en el nombre de Jesús. Y ahora yo me paro firme con toda la armadura de Dios para resistir. Hoy me le someto a Dios, me someto al gobierno de Dios, resisto al diablo y huirá de mí. Espíritu Santo, capacítame para que todo aquel que se me acerque, yo lo discierna en su corazón, en sus intenciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Y estos huesos vivirán, y estos huesos vivirán, cuando el Espíritu sople sobre ellos. y estos huesos vivirán, y estos huesos vivirán, cuando el Espíritu Sople sobre ellos. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos huesos secos. Espíritu Santo, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos secos. Míreme, aún para dar requerimos de mucho discernimiento. No se vuelva mecánico en dar. Hay momentos que las palabras no alcanzan. No, hay momentos cuando usted discierne, como lo hizo Ana, que era el momento de ir a la casa de Dios y hacer un voto. ¿Sabe qué movía a Abraham a encontrarse con Melquisedec, que era Jesús? El discernimiento de saber que venían otras batallas y necesitaba entregar sus diezmos y ofrendas para recibir el pan y la copa de Jesús para ganar las próximas batallas. Cuando perdemos el discernimiento, dejamos de dar. Cuando perdimos el discernimiento, entonces amarramos. Nunca amarre lo que le pertenece a Dios. O cuando perdimos el discernimiento, nos edificamos aquí y la ofrenda del diezmo se va para otro lado. Eso es falta de sabiduría. Imagínense yo irme ahora a comer a un restaurante y pagar en otro. Discierna cuando hay cosas que son más grandes que usted y usted no puede pelear. Discierna. Necesito la oración de mi cobertura espiritual y voy a poner una ofrenda ahí. Amén. Discierna eso. Usted lee el Salmo 20 y usted ve que hay ofrendas que hay que colocarlas en el día del conflicto. Amén. Aprendamos a dar con revelación, discerniendo los tiempos. ¿Qué pasaría si mañana es el tiempo de Dios liberarle una casa a usted? Y usted hoy ni se da cuenta. ¿Qué haría usted si mañana usted discerniera que Dios le va a responder? Yo me adelanto 24 horas. Como el discernimiento me da 24 horas de ventaja, entonces yo vengo donde Dios y le digo: aquí está mi ofrenda, aquí están mis diezmos, suéltalo, Señor. Con esto recojo las ofrendas. Hace muchos años me llegó a mí, hace 15 años me llegó a mí una ofrenda de 3 millones de pesos. Hace 15 años era platica. Yo supe que eso era una semilla. Eso lo discerní.
Agarré el carro, empaqué a mi esposa, a mis hijos y me fui para Medellín. Llegué allá de sorpresa un domingo. Mi padre ni me esperaba. Me saludó y todo. Y cuando yo le dije, antes de recoger las ofrendas, quiero dar un testimonio. Le dije, Señor, yo estoy aquí porque recibí 3 millones de pesos y no lo voy a gastar en mí. Discierno que esto es algo que yo debo poner en el altar y es para usted, Señor. Y yo pacté por el Teatro Imbanaco. ¿Sabe que aunque no compré el Teatro Imbanaco porque era un elefante blanco, cuando me fui me indemnizaron? La beneficencia me tuvo que dar mucho dinero porque yo iba a comprar Imbanaco. ¿Hace 23? Hace 20 años. Sí, hace 20 años, sí. Por eso usted tiene que discernir. Cuando usted está a punto de cerrar un negocio, por favor discierna. No lo pierda. No lo pierda porque somos tacaños. No, ponga una ofrenda, traiga sus diezmos y dígale al Señor, yo cierro y yo arrebato esta ofrenda. Perdón, arrebato este negocio con esta ofrenda. Tenemos que aprender a dar con discernimiento. Amén. Preparemos los diezmos, preparemos